Buenos días. Vamos a hablar sobre un tema de investigación que son las personas jurídicas para obtener la reparación del daño a favor de las víctimas. Este es el trabajo final de la materia Seminario de Investigación 2 del doctorado en Derecho de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, cuyo titular en este caso es el doctor Víctor Manuel Delgado Delgadillo. Como dijimos con anterioridad en los otros dos videos, el tema principal son la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reparación del daño a las víctimas. ¿Cómo establecer esta responsabilidad penal de las personas jurídicas para efectos de obtener la reparación del daño a las víctimas por sus conductas antisociales, cuya exclusión se encuentra amparada en el derecho positivo? Y esto es así porque el derecho positivo, en específico del Código Penal Federal, en el artículo 11 bis, establece solamente un catálogo de conductas antijurídicas que van más encaminadas hacia el tema de delincuencia organizada y algunos sobre el tema de los delitos ambientales, pero en específico solo algunos. Sin embargo, no queda aquí esta conducta nada más de las personas jurídicas. Hablemos de que, por ejemplo, un repartidor de una empresa refresquera, por órdenes de la empresa, mete un camión a un lugar que no le está asignado, pues es un delito en este caso, allanamiento de morada. Podríamos decir, bueno, es que lo hizo la persona a título personal, en términos del 13, fracción segunda, del Código Penal Federal, pero si analizamos que fue mandado por la propia empresa, entonces hay una responsabilidad de la empresa. Ese es el tema que pretendemos desarrollar, cómo analizar a estos entes ficticios. Esta investigación servirá para establecer esta problemática, en primer lugar, de ejercer acción penal en contra de las personas jurídicas y la obtención de la reparación del daño integral a favor de las víctimas de estas conductas de estos entes jurídicos. Tenemos como objetivo general cambiar el factor de la norma para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la obtención de la reparación del daño de las víctimas actualmente en México, pero desde una perspectiva del justnaturalismo, es decir, en favor de los derechos humanos. Objetivos específicos serían decidir si pueden cometer delitos las personas jurídicas actualmente en México, analizar qué impide se les puede imputar delitos a las personas jurídicas y razonar si será exigible la reparación a favor del daño a favor de estas víctimas, así como identificar qué delitos se puede imponer esta reparación del daño. Nuestra hipótesis general es que la norma no permite actualmente establecer la responsabilidad penal de las víctimas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas a favor de las víctimas actualmente en México. Las hipótesis secundarias son las personas físicas fictas, las personas morales fictas, sí pueden cometer delitos actualmente en México y sí puede ser exigible la reparación del daño a favor de las víctimas actualmente en México. Esta investigación jurídica se pretende realizar en un carácter cualitativo, jurídico-histórica, comparativa, descriptiva, exploratoria, pero sobre todo propositiva. Es una investigación netamente cualitativa de la figura ficta denominada persona jurídica, porque se pretende establecer el análisis a partir del desarrollo de la hominización y humanización del hombre, a partir del uso de la tecnología que impacta antropológica, social y culturalmente su convivencia y sociedad, su desarrollo como persona física y luego el desarrollo de la persona jurídica como un ente jurídico y cómo impacta en esta hominización y humanización a la sociedad respecto al derecho penal. Se aplicará una técnica heurística, se identificarán las fuentes relevantes para el estudio, las clasificaremos en primarias y secundarias. Una vez clasificadas, vamos a hacer un análisis cualitativo exhaustivo y haremos un análisis ya entonces en específico sintético de dicha información. Utilizaremos la documental legislativa, bibliográfica, hemerográfica, audiográfica, videográfica y sobre todo nos interesaremos en el mundo académico a través de la Internet especializada. Resulta aplicable la teoría del dominio del hecho, de acuerdo con Claude Roxin, citado por Campos Sánchez, que se utiliza como primer elemento del procedimiento descriptivo y como segundo el elemento del concepto abierto. Así, el hecho se establece tanto en las personas físicas como en las personas morales en una doble vía.
La teoría de la victimología será muy importante para nosotros, que se encuentre marcada en el artículo 20, apartado C de nuestra Constitución, y nos apoyaremos muchísimo en la escuela del profesor Hart al establecer que las normas deben dar al juzgador o deben estar a un escrutinio del juzgador en el sentido de quitar cualquier limitación del catálogo subsistente en la facultad de ejercer la acción penal en contra de estas personas fictas. Nuestro capitulado será de 4. En el primer lugar serán las personas jurídicas y la realización de conductas antisociales, un análisis del desarrollo de las personas jurídicas a través del proceso de hominización y humanización hasta la realización de conductas antisociales. En el capítulo segundo, que hemos titulado Limitación de la norma en México, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se establecerá el estudio de la norma o de la normatividad de estos entes jurídicos. En el capítulo tercero ya veremos la factibilidad de obtener la reparación del daño a favor de las víctimas y finalmente cómo exigir esa reparación de daño a favor de las víctimas de las personas jurídicas. Bueno, la recopilación ya la hemos llevado a cabo, estamos aún así en ese proceso, estamos siguiendo y clasificando, desglosando y apartando las que utilizaremos y las que no, las que están a favor y las que están en contra. En sí que estamos en ese proceso de análisis y esperamos en noviembre a enero realizar la redacción. Finalmente, debemos concluir que el artículo 20 en su apartado C de nuestra Carta Magna establece una reparación integral a favor de las víctimas del delito en relación con el artículo primero, es decir, respecto a garantizar los derechos humanos como eje rector de nuestro sistema normativo interno y en los tratados internacionales. Sería cuanto. Gracias por